Hola amigos y amigas, bienvenidos a un video más de Proyecto JD. Me alegro de volverlos a ver esta semana. Realmente espero que haya sido una semana de bendición tanto para ustedes como así lo ha sido como para mi persona. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de una pregunta común, de hecho, en muchas de las personas que pues tanto conozco y en las redes sociales, ¿cierto? ¿Quiere Dios que todas las personas se salven? ¿Sí? ¿No? ¿Qué podríamos decir al respecto? Vamos a estar hablando de eso en este video, así que espero se queden y empezamos. En 2 de Pedro 3:9 se nos menciona que el Señor Dios, ¿verdad?, mandó a Jesús a morir en la cruz del Calvario, ¿verdad? Un sufrimiento bastante grande de hecho. Un sufrimiento que lo hizo con amor, tengámoslo claro, fue grande, sí, fue grande, pero lo hizo con mucho amor, ¿verdad? Y desde el corazón, desde el más fondo del corazón, ¿verdad? Y 2 de Pedro 3:9 nos dice que Dios manda a Jesús, ¿verdad?, a morir en la cruz. Y que dice que Dios no quiere, ¿verdad?, que nosotros perezcamos, los humanos, que la humanidad perezca, sino que más bien tengamos vida eterna. Ahora, ¿qué quiere decir esto? En el sentido de perecer, morir, ¿verdad?, en el pecado, que nosotros no vayamos a terminar nuestras vidas siendo pecadores, que terminemos pecadores somos, pero lo digo en un término de no terminar nuestras vidas sin tener a Cristo en nuestros corazones, de no ser convertidos en alguien como hijo o hija de Dios. Pecadores podremos ser toda la vida porque desde que nacemos lo somos. Pero depende de que si llegamos a seguir siendo esos pecadores, y me refiero al término de los actos, al término de los hechos. ¿Por qué? Porque los hechos hablan más que 1000 palabras, como dice la frase. Entonces, ¿qué dice o qué quiere decir el término perezcan? Que no terminemos nuestra vida sin Cristo, que no terminemos siendo pecadores en el término de hechos, ¿verdad? En el término del hacer, ¿verdad?, como pecadores, que aunque somos en el pasado o lo fuimos y tal vez lo seguiremos siendo, no lo seguiremos siendo así como un tanto, porque tenemos a Cristo en el corazón. Es como la raíz, ¿verdad?, por así decirlo, desde que Adán y Eva pecaron. Sin embargo, el ser pecadores es hacer el pecado. Pecadores fuimos y somos. ¿Por qué? Porque esa es casi que la raíz de la humanidad, ¿cierto? El pecador, ¿verdad? Desde que nace la persona sigue siendo pecador, y podremos conocer a Dios, pero pecadores somos, ¿verdad?, en un buen sentido. No malinterpreten mis palabras. Entonces, ¿a qué me refiero el término perezcan? Quiere decir que no quiere Dios que nosotros vayamos a morir sin su presencia, sin Él, y que sigamos siendo pecadores en los hechos, en el actuar como, ¿verdad?, sino que actuemos como hijos de Dios, y que nos quitemos el término pecadores o la cintita de pecadores de nuestra mente, ¿verdad? Que nos arranquemos la cinta de pecadores, ¿verdad?, de nuestras cabezas, y que tengamos la vida eterna. La vida eterna, pues obviamente es que cuando partimos con, ¿verdad?, a Dios, y me refiero a la muerte, ¿verdad?, Dios quiere que nosotros vivamos con Él. Eso es vida eterna, o el sufrimiento eterno, que sería el infierno, ¿verdad? Que obvio es una decisión de las personas, ¿verdad?, que es una decisión importante, muchos se la toman a la ligera. Sin embargo, Dios quiere que vivamos con Él en alegría, en paz, en bondad, misericordia y amor, en su presencia. Y no crean, de verdad que es algo muy bonito, muy hermoso con solo imaginárselo. Pero bueno, eso queda a criterio de cada quien, ¿verdad? Ahora, eso dice esta cita. Veamos esta siguiente cita, ¿verdad?, lo que nos quiere decir al respecto de esta pregunta, ¿verdad?, de la cual está basada el tema. Primera de Timoteo 2, versículo 6, nos dice que Dios, ¿verdad?, ha dado un testimonio de Él mismo, del bien. Ha dado una buena imagen de Él, un buen testimonio, pero lo da a su debido tiempo. El buen testimonio de Dios se dio cuando Jesús murió, porque lo hizo por amor, ¿verdad?, hacia las personas, hacia la humanidad pecadora. Entonces, en ese término, veamos primero la cita que acabo de mencionar, ¿verdad?, atrás. Nos indica, ¿verdad?, que Dios realmente, al parecer, ¿verdad?, iniciando aquí en el video, podemos analizar que sí quiere Dios, ¿verdad?, que la humanidad se salve. Ahora, vemos que Jesús dio, ¿verdad?, su vida por rescate a toda la humanidad, y que Dios
lo que es, digamos, el testimonio o la imagen del bien, la ha presentado conforme pasa el tiempo. En sí, la presentó en su debido momento y la sigue presentando hoy a través de muchas personas. Ahora, en Apocalipsis 22:17 dice, bueno, primero el espíritu y después se refiere a un término novia, ¿verdad? Recordemos, cuando la Biblia dice novia, en ese sentido, ¿verdad? En ese término Apocalipsis, se refiere a la iglesia. Y el espíritu y la iglesia, novia, quiere decir ahí, ¿verdad? Que o nos indica, nos invita a beber de sus aguas, de sus manantiales de vida. En esto es una invitación, ¿ok? Dios ahí, por medio de esta palabra, nos está invitando, ¿verdad? A vivir en santidad, en armonía, en paz, en sus caminos, por así decirlo. Pero en este caso nos dice que el espíritu y la iglesia nos llaman a la puerta de nuestro corazón para que nosotros bebamos de sus aguas vivas, ¿verdad? Las aguas vivas que el Espíritu de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, y la iglesia que fundó Jesús, ¿verdad? Aquí en la tierra por medio de los apóstoles y se fue esparciendo, ¿verdad? Que es una historia grande. Esto se fue dando poco a poco. Y estos dos, ¿verdad? Tanto el Espíritu como la iglesia nos invitan y nos llaman a nosotros de que nosotros bebamos de sus aguas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vayamos al Espíritu Santo, que vayamos a la iglesia. ¿Por qué? Porque aunque dice la iglesia, lo dice en un término de que la iglesia, ¿verdad? Nos congreguemos. Hoy en día se entiende así y la iglesia somos nosotros, ¿verdad? La iglesia somos nosotros que somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces nos invita el Espíritu y la iglesia a vivir tomando de sus aguas de vida, a tomar de sus aguas de vida, a vivir en santidad, a vivir en armonía, ¿verdad? A vivir para bien. Y sobre todas las cosas, cuando se refiere a un término beber de sus aguas, quiere decir recibir del Espíritu Santo, recibir de la iglesia. El hecho de iglesia, y me refiero al término que hoy todos entienden, ¿verdad? Que no debería ser así, pero todos entienden por ir al templo de Dios. Se aprende de Él, se aprende, ¿verdad? A vivir como Él y se aprende a obedecerle a Él. Por lo tanto, la iglesia nos llama. El Espíritu Santo de Dios nos llama, bebamos de sus aguas y vivamos para Dios, ¿verdad? Son como prácticamente nuestras ayudas idóneas en nuestra vida cristiana. Ahora, veamos esta cita, 2 Corintios 5:14, que dice de esta manera: el amor de Cristo nos obliga porque estamos convencidos de que uno murió por todos, ¿cierto? Y por consiguiente todos murieron, y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan así, ¿verdad? En el sentido de así porque así, sino para que el mundo, ¿verdad? Que Él murió por ellos y fue resucitado. O sea, quiere decir es que nosotros vivamos para Dios correctamente, que no quiere que nosotros vivamos así porque así en nuestra vida, sino que nosotros tomemos una excelente decisión y podamos vivir correctamente para Él, ¿cierto? Veamos la siguiente cita. Juan 3:17. Estoy seguro que más de una persona que está viendo este video lo conoce, que dice de esta manera: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar, y no lo hizo. Vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Por qué? Porque el versículo sigue, pero vamos a analizarlo. Jesús no vino al mundo para condenar, ¿cierto? Jesús vino al mundo para salvar a la humanidad, y muchas personas lo siguen malinterpretando. Es una completa lástima. Y sigue diciendo de esta manera: sino que lo envió para salvarlo, ¿verdad? Por medio, o sea, Dios quiso salvar al mundo y lo hizo por medio de Cristo Jesús. Hizo su voluntad y, aparte de eso, dejó un gran modelo a seguir, ¿verdad? En lo personal pensaría que Jesús es un excelente modelo a seguir. Si leemos todo San Mateo, San Lucas, todos los evangelios, ¿cierto? Nos damos cuenta de quién realmente fue Jesús, porque en cada evangelio se muestra a Jesús de una diferente perspectiva, desde una diferente forma. Y si nos damos a ver, ¿verdad? En resumir todo lo que sabemos de Jesús, podríamos decir que Jesús es un excelente ejemplo a seguir. Y como dice Juan 3:17, Jesús no vino, ¿verdad?, a condenar al mundo. Amigo, y voy a hacer un paréntesis en este momento, en este video. La pregunta clave es el tema, de hecho. ¿Quiere Dios que todos se salven? La respuesta es que sí. Primero, no envió a Jesús, ¿verdad?, a condenar al mundo, sino a salvarlo. Segundo, ha dado una excelente imagen acerca de Dios mismo y lo dio a su debido tiempo. Recordemos que en el Antiguo Testamento la gente y las personas igualmente creían que Jesús llegaría, y llegó
y lo dio a su debido momento, ¿verdad? En el debido tiempo, en el tiempo de Dios, donde todo es perfecto, ¿cierto? Luego nos indica que Jesús no murió en vano. Jesús muere pues para bien, para salvación, ¿cierto? Juan 3:17 es una gran evidencia, y como muchas citas que mencioné atrás en el video, de que realmente Jesús no vino a condenar ni a ti, ni vino a condenarme a mí, ni vino a condenar a nadie de los que están tanto a tu alrededor, amistades y familia, como a la persona que ves aquí hablando enfrente de ti en este video. Jesús no vino a condenarte, amigo. Jesús vino para salvarte. Ahora, el creer en Jesús es una decisión importante, una decisión drástica en nuestras vidas, ¿cierto? Ahora, es una decisión individual, nadie la va a tomar por ti. O sea, Jesús no va a decir, yo te obligo a seguirme en el momento que tú dices, más o menos, no. Él espera que tú digas un sí, pero un sí certero. O sea, Él no quiere la gente mediocre. La gente mediocre es de esos que están a un lado de la isla, por así decirlo, y están al otro lado también. O sea, Él quiere que estemos en un solo lado de la isla, en un solamente lado. No estemos como los mediocres, ¿verdad? Como las personas mediocres que están aquí y están acá. No, estemos en una sola parte, no en los dos, en una sola parte. Y Jesús no quiere que seas un mediocre. Jesús quiere que tú tomes una decisión. No como una persona mediocre que decide estar en dos lados, mundo y sigo a Dios. No, Dios quiere que tú tomes una decisión, pero certera. Y cuando me refiero a certera, quiere decir completa. O sea, quiere o sirves al mundo o le sirves a Él. Y es una decisión que cambia la vida para bien, obviamente. El seguir al mundo pareciera que es la libertad. Y es una pregunta muy linda, ¿verdad? El preguntarse por qué las personas, ¿verdad?, no quieren llegar a ir a la iglesia, ¿verdad? Que es una pregunta, ¿verdad?, que muchas personas se hacen. Y el hecho de ir a una iglesia es que todos conocen en contra de que está lo que no se puede hacer siendo cristiano o cristiana. Pero no saben lo que sí se puede hacer, ¿verdad?, siendo cristiano o cristiana. Por eso la gente le da más énfasis al mundo. ¿Por qué? Porque ellos quieren ser libres, entre comillas, quieren disfrutar la vida. Pero el problema es cuando nos presentemos delante de Dios, ¿qué cuentas le vas a rendir? Si Dios te pregunta, ¿qué hiciste para mí? Yo te creé, ¿qué hiciste? ¿Qué le vas a decir? Así que, amigos y amigas, atendamos a la voz de Dios, y la respuesta a la pregunta, ¿verdad?, a este tema, es que sí. Sí, Dios quiere que todos nos salvemos. Pero Él quiere que lo hagamos por aceptarlo, que lo hagamos por nuestra propia voluntad. Él no quiere que nosotros hagamos nada obligadamente. Él quiere que nosotros tomemos la decisión desde el fondo de nuestro corazón, que reconozcamos que sí, aceptamos que cometemos errores. Es cierto, todos lo cometemos porque somos imperfectos, pero Él no quiere ver tanto la imperfección, es que Él quiere ayudarnos a ser como Él y a vivir para Él, porque quiere vernos con Él. Él quiere el bien para nosotros. Ya depende de la humanidad si lo quiere aceptar. Y amigos, esto es todo por este video. Comenten abajo qué opinan ustedes también de este tema, ¿verdad? No olviden dejar su buen like, suscríbanse, activen la campana de notificaciones cuando se hayan suscrito. Nos estamos viendo en el próximo video y espero les haya gustado. Esto es Proyecto JD.